Estamos de vuelta en este espacio, Mariale en el mundo. Bienvenidos a mi mundo, que también es tu mundo. Hoy estaremos conversando con Jason Ochoa. Él es neuropsicólogo infantil y terapeuta cognitivo-conductual. Bienvenido a este espacio, bienvenido a mi mundo, que también es tu mundo. Gracias por aceptar la invitación y bueno, hablar de estos temas tan importantes. Gracias por la invitación y bueno, siempre que se pueda hablar de estos temas que hay que visibilizar y psicoeducar, pues será una excelente invitación. Gracias por habilitarlo porque haces una contribución muy importante. Gracias, Jason. Bueno, hablemos de neurodivergencias. ¿Cuáles Ujú. son, cómo se definen y cómo es tu experiencia en este momento en Caracas, Venezuela, trabajando con neurodivergencia? Fíjate, las neurodivergencias representan un funcionamiento cerebral distinto. Entonces, ya como tal, ese término inclusivo ha ido cambiando y esa conceptualización va cambiando. Porque ser neurodivergente no es nada más tener un trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo. Ser neurodivergente también es tener distintas capacidades, como altas capacidades. También representa de repente tener algún tipo de alteración sin que esa suma de síntomas, porque cuando hablamos de las neurodivergencias, a veces hablamos de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Y qué significa esto? Que vamos teniendo prototípicamente algunos logros del lenguaje, motores, sociales, de la inteligencia, que se van consolidando en las distintas etapas de la vida, en los distintos momentos críticos del desarrollo en la infancia. Y a veces cuando no se cumplen esos hitos, entonces hablamos que existe una dificultad con ese neurodesarrollo. Dependiendo de las áreas en las que se presenten esas dificultades, les vamos dando nombres y esos son los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, si se presenta una afectación en la comunicación y en las conductas sociales, lo asociamos al autismo. Si se representa la falla específicamente en un trastorno motor, es decir, en la motricidad fina o gruesa para caminar, para correr, para saltar, hablamos de un trastorno motor. Y existen otras alteraciones que son más generalizadas, que de repente incluyen los trastornos del desarrollo intelectual, lo que antes se llamaba la discapacidad intelectual, que representa una dificultad para comunicarme, para comportarme y para poder incluso llevar a cabo algunas tareas de razonamiento y de análisis. Entonces, estas son las que son los trastornos del neurodesarrollo. Pero dentro de esa neurodivergencia, María Alejandra, quiero señalarte que el funcionamiento cerebral en la actualidad es distinto al de repente en los años 70 y 80 y tiene que ver mucho con la exposición que tuvimos a las pantallas. Así que ser neurodivergente no es nada más tener un trastorno del neurodesarrollo, también involucra reconocer las variables y los cambios que en la actualidad el cerebro está teniendo para algunas personas y de repente algunos desafíos que todavía no tienen nombre. Y esos cambios pudieran ser cambios adaptativos, Ujú. pudieran definirse así o no. No todos los cambios son adaptativos. Ciertamente, bueno, obedecen a la modulación que estamos teniendo hacia las pantallas, pero no todos los cambios representan una evolución en cuanto a que ahora esta adaptación le va a permitir a la persona lograr más cosas, sino que el span atencional, es decir, la capacidad que tenemos para atender se ha reducido. De repente también la capacidad que tenemos para resolver algunos problemas cuando esa alternativa no está memorizada, sino que tenemos que generar una nueva alternativa, que es una tarea mucho más del lóbulo frontal, se han visto afectadas sobre todo en niños que se han expuestos a las pantallas. Y de repente, ahorita es que se viene estudiando y se viene midiendo esto, pero ya hay muchos niños que fueron expuestos a las pantallas cuando tenían 12 años, 13 o 14 años, que empezaron a aparecer algunos videojuegos en los años 90. Entonces, esos niños de los años 90, que hoy en día son adultos, que ya tienen 37, 38 y 40 años, están teniendo dificultades también para poder manifestar o hacer cambios sociales, cognitivos, emocionales, y pueden estar asociados también a esa modulación o a esas afectaciones que tuvimos por la sobreexposición a las pantallas. Hoy en día se ve y se está intentando regular que los niños prácticamente no tengan acceso a ningún tipo de pantalla, pero es difícil en la actualidad llevarlo a cabo, así que nos estamos perfilando un mundo en el que estas conductas podrían generarnos algunas afectaciones, incluso en el funcionamiento cotidiano. Ujú. En el caso de los niños de esta generación, es decir, los niños nacidos después del 2010, Ujú. bueno, que en este contexto Venezuela han sufrido diferentes cambios y transformaciones, tanto en lo social y bueno, Ujú. también pasaron por una época de pandemia.
¿Cómo eso ha podido influir en que en este momento tú escuches a muchas mamás? Es que le hicieron un diagnóstico de esto, es que este tiene otro diagnóstico, o vas a una escuela y también hay como una proliferación. De hecho, leí ayer, hay una pandemia de TDAH. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes tú? Muchas veces llegan los papás eh, y después del COVID sobre todo, a la consulta diciéndome como él es un niño COVID, ¿ok? Entonces por eso tiene algunas características o algunas condiciones. Pero realmente el COVID y todos los temas emocionales y sociales que estamos viviendo no afectan al desarrollo de manera significativa. Afectan a nivel emocional, que eso a veces se puede confundir y sobre todo está ocurriendo que hay muchos papás y mamás que están un poco desesperados por llevar al diagnóstico y llevan con profesionales que no están capacitados para poder hacer los diagnósticos ni de autismo ni de déficit de atención. No todos los psicólogos estamos formados en ese nivel de diagnóstico porque es un diagnóstico específico, que tiene unas pruebas específicas, que incluye un conocimiento de todos estos elementos de la clínica en la infancia, sobre todo si se hace en la infancia o en la adolescencia, específico de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces a veces hay algunos elementos emocionales, conductuales que pueden confundirse y que pueden dar falsos positivos y entonces terminan siendo diagnosticados. Y a veces es que no los reconocen o no los detectan. Hay algunos adultos que llegan a sus 35, 40 años sin ser reconocidos como déficit de atención o como autismo y tuvieron algunos desafíos leves, porque hay adultos que logran manejarse y lograr ser muy funcionales, pero no quita que de repente hay algunos elementos de su vida que se vieron un poco comprometidos o que pudieron ser mejor, reconociendo, rescatando de repente esas desventajas o esas diferencias y haciendo adaptaciones. Entonces, ese tema del diagnóstico o del sobrediagnóstico no es que hay una pandemia o una epidemia, sino que ciertamente estamos viendo algunas diferencias del desarrollo por todas estas características ambientales y epigenéticas que estamos hablando, como la exposición a las pantallas. También estamos en un momento crítico a nivel mundial en el que las emociones están de repente teniendo dificultad para poder manejarse y tolerarse. Y también estamos viendo padres que tienen dificultades para poder guiar y disciplinar a sus hijos, porque en la actualidad los límites ya no están impuestos como antes, en los que las personas tenían que ser sumisas y obedecer. Y ahora en la actualidad a los niños se les están dando algunas libertades que los padres no saben cómo llevar a cabo y los niños no saben cómo ejecutarlas. Entonces estamos viendo manifestaciones comportamentales mucho más atípicas que a veces se confunden con tenemos más diagnósticos. Pero Mm, realmente lo que estamos viendo es esto, una dificultad yo diría que la pandemia que hay es una dificultad para poner límites a los demás y a nosotros mismos. mm, qué Eso sí. interesante. Sobre estos falsos positivos, Ujú, ¿qué debe saber una mamá, qué debe saber un papá al momento de ir a atender estas situaciones que, bueno, que le sobrepasan o que él ujú. está viendo como extrañas? ¿Cuáles son esas variables que debe tomar en cuenta al momento de buscar un especialista y chequear qué está pasando con su niño? Mira, hay algunas señales de alarma fundamentales que de repente pueden estar marcadas en el neurodesarrollo, por lo menos los retrasos del lenguaje o las diferencias del lenguaje. Cuando los niños tienen dificultades para comunicar y expresar lo que piensan, lo que desean, lo que quieren, y tienen esas dificultades también para comprender lo que el otro te dice, es una señal de alarma casi siempre de los trastornos del neurodesarrollo, o sobre todo que hay algo que hay que evaluar o supervisar del neurodesarrollo. Pero también hay algo importante que yo le digo a los papás y es a veces los padres no vienen con un manual y a veces es difícil llevar a cabo la paternidad, pero incluso a pesar de los esfuerzos, los niños no flexibilizan y cambian la conducta. Entonces eso es un llamado de atención, que a pesar Mm, del esfuerzo del padre por disciplinar, por guiar, con amor, con respeto, con técnicas de disciplina incluso, el niño no logra adaptar su comportamiento y muestra resistencia para poder llevar a cabo algunos temas cotidianos. Son sobre todo niños que tienen muchas destrezas en algunas áreas, pero en los temas funcionales o cotidianos pueden ser un poco torpes, vamos a decir esa palabra, mm, para poder llevar a cabo la rutina, para poder vestirse, para poder bañarse, para poder socializar, para poder adaptarse. Son algunas de las señales de alarma que van a poder ver los padres, que también a veces llevan confiados al pediatra y el pediatra no detecta, porque tenemos siempre una tendencia a esperar. Vamos a esperar que pase el tiempo, vamos a esperar que crezca, vamos a esperar que madure. Y a veces incluso con las señales de alarma en la primera infancia, en la primerita, con 2, 3 años, no las reconocemos, damos chance a crecer y cuando ya creció, tuvo 12 años con los mismos síntomas y con mm, las mismas dificultades, pero por supuesto que agravadas porque han pasado 6 años de vida o 5 años de vida esperando a que crezca y esperando a que madure. mm. Entonces, esas son las señales que de repente hay que reconocer. ¿A qué edad
consideras tú que hay que ver las alarmas? Las Mira, primeras. eso es un tema también porque las señales de alarma, por ejemplo, del autismo aparecen a los 6 meses de edad, pero ninguna madre a los 6 meses está viendo esas conductas en los hijos. A veces tardan hasta los 2 años, que es el momento en el que ya el lenguaje está propiamente instalado o el expresivo y que ya no es que hay que esperar un poquito más, es que habló lento, sino que ya a los 2 años tendría que el niño estar hablando y no está hablando. Entonces es hasta ese momento en el que se reconocen esas señales de alarma. Y es porque cualquier mamá de un recién nacido está, bueno, viéndolo con los ojos del amor. Hay madres que ya muy temprano reconocen un patrón, sobre todo cuando han tenido varios hijos y ven que esos hitos de repente tardan un poquito más. Entonces es la madre del tercer hijo, del cuarto hijo, o sea que ya tiene 4 o 3 hijos, que logra ver de repente algún patrón de diferencia si existiese. Pero ya desde el año y medio a un año se podrían ver algunas señales de alarma, como por ejemplo esto que no te mira a los ojos, que de repente prefiere pasar contacto más con o con el objeto que con la madre, que al momento de amamantar de repente no te está mirando la cara, que de repente la expresión facial es un poco rígida, ¿ok? No sonríe ni mueve tanto la cara. Y también hay algo importantísimo en las condiciones del neurodesarrollo que son las involuciones. Es esperado que nosotros vayamos en un proceso constructivo a ir logrando estos hitos y cuando hay una pérdida de habilidades, por ejemplo, tu hijo hablaba y dejó de hablar, o tu hijo jugaba y tenía un contacto social y ya no lo hace, o de repente comía un montón de cosas y después se puso restrictivo con la alimentación, son señales de alarma que hay que reconocer desde la primera infancia. Hablaste hace rato de los adultos funcionales, esos adultos que llegan a cierta edad y bueno, pasan ciertas situaciones, pero las superan y pueden tener una vida tranquila o bueno, funcional. Ujú. ¿Qué pasa cuando se le hace el diagnóstico al niño y el papá o la mamá se da cuenta, ya va, pero es que a mí me pasa eso, a mí me pasaba eso? Eso es muy frecuente que ocurra. ¿Cómo es Ujú. en tu experiencia? Es muy frecuente porque son condiciones que son genéticas. Entonces, la verdad que de algún lugar vienen y de alguna carga cromosómica o genética vienen. Y no es por responsabilizar más a uno o al otro, que es una combinación, creo. Pero ciertamente vemos esos patrones en los que, primero, estadísticamente las personas con neurodivergencia se casan. Así que papá y mamá probablemente tengan una neurodivergencia. De hecho, si ves, por ejemplo, a las personas que tienen déficit de atención, ese nombre, bueno, tiene una característica y es que el gran problema no es que tienen problemas para atender, sino para inhibirse. Entonces están algunos muy agitados, hacen todo al mismo tiempo, llevan ritmos de vida muy acelerados y muy rápidos. Y para que una pareja pueda aguantar ese ritmo, tienen que tener también una neurodivergencia o tener un ritmo especial. Entonces ya de entrada son parejas que tienen estas características y que su hijo probablemente entonces vaya a tener esa manifestación. Así que casi todos llegan a la consulta y yo empiezo a enumerar los síntomas y los padres por lo general se sienten bastante identificados. Sí, con ese patrón de impulsividad, de dificultad para regular las emociones, que está muy asociado al déficit de atención sobre todo, porque de repente este diagnóstico es el que tiene más dificultades para reconocerse o hacerse incluso, fíjate lo paradójico, hay sobrediagnóstico del déficit de atención, pero muchos de esos adultos con déficit de atención llegan sin ser diagnosticados. Entonces hay un sobrediagnóstico porque a veces en la primera infancia, antes de que ya estén maduras esas áreas del cerebro o ya has esperado un comportamiento más acorde, el niño de 4 o 5 años está recibiendo un diagnóstico de déficit de atención y la verdad que no es adecuado. Hay que esperar un poco más. Entonces todos estos padres llegan a la adultez, empiezan a ver sus hijos, empiezan a tratar a sus hijos y pasa que a veces los causantes de los problemas o de los focos de lío y de problemas en la casa, a veces son los padres. Porque tienen dificultad para regular sus emociones. Y me pasa con padres por todo el mundo que de repente hacemos la consulta y ellos empiezan, no, pero ya va, de repente fui yo en el que en este trato adecuado pegué un grito muy fuerte, intenté disciplinar muy fuerte y se desencadenó una serie de problemas en casa. Entonces, al explorar o ver los síntomas de sus hijos, empiezan a explorar los suyos propios y terminan haciendo también terapia que termina siendo muy útil, porque cuando la intervención la hacemos a nivel familiar, tiende a tener un efecto distinto. ¿Cómo es ese acompañamiento ya al sistema familia? Ujú. ¿Y cómo son los cambios posteriores o la mejoría de estas condiciones? Hay que cambiar patrones de comportamiento y hábitos y eso es difícil, ¿no? ¿Ok? Entonces, a veces pasa que se le lleva a los niños a terapia, quieren que los niños hagan un cambio, respirar, regularse, y papá y mamá pegando gritos y O haciendo el como chancletazo. y dando portazos en la casa. Entonces termina siendo difícil poder pedirle al cambio al eslabón más débil.
Se tienen que ir a terapia, van a un proceso de acomodamiento de esos límites, de esa estructura, de esas dinámicas. Pasa con los niños con condiciones del neurodesarrollo que necesitan una rutina. Necesitan Ujú. una rutina, necesitan una estructura y a veces estos padres con estas condiciones se les hace difícil hacer la rutina. Se les hace difícil tener la estructura y la dinámica Ujú. familiar bien armada y entonces fracasan en ese intento y por eso el niño muchas veces se desregula. Entonces hay que venir un trabajo que es desde el acompañamiento, trabajar con esa culpa y esa responsabilidad que a veces tienen los padres al principio. Fui yo que le transmití eso a mi hijo, es que yo habré hecho algo malo, es que si habré hecho algo distinto, es que si se lo reconocí o detecté en los primeros años de vida. Entonces, una vez que esa culpa disminuye, entonces ya hay lugar para la acción, porque de repente esa emoción al principio es dura, con el acompañamiento terapéutico empieza a disminuir y entonces empiezan a hacer algunas adaptaciones, algunos cambios, pero todo es sistemático y progresivo. Algunos papás me dicen, bueno, ¿en cuánto tiempo va a haber el cambio? Va a costar un poco, pero progresivamente vamos a encontrar hacer un espacio que habilite y que apoye a tu hijo y a ti, porque cuando se recibe este diagnóstico, no solo se incluye al hijo, se incluye también a la familia. Es todo un sistema que está viviendo esto y que hay una serie de necesidades que capaz y no han sido reconocidas. ¿Y la escuela? ¿Cómo es el Ujú. desafío en la escuela? ¿Cómo abordar esos cambios en la escuela antes, durante y después del diagnóstico? ¿Están en este momento el sistema educativo preparado para asumir esta responsabilidad, bueno, y este reto? Muchos colegios que se vienen formando y se vienen actualizando porque esto es una realidad que alcanzó a todas las instituciones educativas. Antes habían en colegios regulares y colegios especiales donde los niños que tenían condiciones o dificultades iban. Pero esto no se trata de un niño que tiene dificultades, que muchos no se tratan de niños que tienen dificultades para poder llevar a cabo la escolaridad, pero que sí necesitan de algunas adaptaciones. Entonces va a depender también de los padres, de la expectativa que tengan, porque a veces quieren los padres que los niños que tienen algunos desafíos para poder llevar a cabo la escolaridad regular, vayan a instituciones que están diseñadas simplemente para formar profesionales de alto desempeño y que son muy tradicionales. Entonces hay padres que deciden emprender algunas guerras para poder cambiar sistemas que ya están creados y los que tienen que adaptarse son ellos. No todo el sistema va a cambiar por algunas diferencias que existen en algunas personas. No estamos todavía en una sociedad que tiene que ser ampliamente diseñada para los trastornos del neurodesarrollo. Eventualmente llegaremos a algún momento en el que la sociedad será inclusiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que no necesariamente va a estar diseñada para las dificultades, sino que todas las personas, incluso con dificultades, puedan tomar las oportunidades. Pero realmente esto es algo idílico pensarlo ahorita y sobre todo en América Latina. Entonces tenemos que pensar en que a veces los padres tienen una expectativa de que sus hijos vayan a colegios prestigiosos y con una amplia trayectoria y de repente los niños no están con ese perfil, sino que están para colegios que puedan incluir esas diferencias, que puedan centrarse en otros currículos. Entonces hay que pensarlo bien, hay que trabajar con el equipo, hay que reconocer ese perfil de fortalezas y debilidades y hay que trabajar de la mano del colegio y de las expectativas del colegio. Hay colegios que aceptan el tutor, hay colegios que no aceptan tutores. Entonces hay que revisar todas estas oportunidades que ofrece la propuesta educativa, el proyecto educativo de cada colegio, porque hay colegios que se han ido adaptando y tienen equipos de psicólogos escolares y que tengo colegios regulares que aceptan incluso autismos no verbales dentro de Mm. sus adaptaciones o dentro de sus planteles, con un equipo, con adaptaciones y los niños avanzan, pero va a depender del equipo, del proyecto educativo que tenga el colegio y de cómo los padres van perfilando esto. ¿Cómo convertir estos desafíos en oportunidades, Ujú. no solo para padres o para la comunidad bueno, de niños o de familias con estos trastornos, con estas neurodivergencias, en una oportunidad para todos, para una transformación social? ¿Cómo lo verías tú? Todas estas condiciones tienen subespecialidades, es decir, están como hiperespecializados en algo. Tienen perfiles, y eso es justamente lo que pasa con su perfil de desarrollo, que son heterogéneos, es decir, en un área son muy diestros y en otra área son muy poco diestros. Entonces, es aprovechar esa subespecialidad que algunos consideran como algo evolutivo, pero realmente no lo es tanto, ¿sí? Mm. Ser súper especializado no representa necesariamente una evolución, Tú hablabas representa. como que de no romantizar porque Sí, no son no, hay que superhéroes. romantizar los trastornos del neurodesarrollo y Ujú. existe una dificultad para poder asumirlo, una gran negación que a veces lleva a que las personas digan que esto representa la especialidad y la evolución del ser humano, las condiciones del neurodesarrollo. Pero cuando restringimos la posibilidad, cuando restringimos la capacidad, no podemos hablar de evolución. Y estas personas Mm. a veces tienen restricciones. Entonces,
pueden alcanzar un buen potencial en algún área, pero aún así tienen restricciones en otras. Entonces yo creo que tomar esas hiperespecialidades, esos hiperfocos y, bueno, capitalizarlos, desarrollarlos, hacer que esas áreas construyan una comunidad, construyan un avance para ellos mismos, puede representar una forma de tomar en cuenta estas dificultades o estas diferencias y maximizar ese potencial, que yo creo que viene de la mano de reconocer las fortalezas, porque ciertamente van a tener dificultades, pero hay que reconocer esas fortalezas y que vamos a trabajar con ellas y cómo vamos a maximizar esa capacidad de ese individuo. Si hablamos de fortalezas, también podemos hablar de necesidades. Ujú. ¿Cómo aprender a reconocer desde ese núcleo, desde ese sistema familiar o educativo, las necesidades de estos niños y que sean esas necesidades, bueno, satisfechas? ¿Cómo lo ves desde la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es un enfoque psicoeducativo, entonces viene de la mano de la psicoeducación. Ningún padre tiene un manual, entonces imagínate tú con una condición del neurodesarrollo, puede ser un poco más desafiante. Ujú. Los padres tienen que leer, tienen que formarse, tienen que instruirse y lo van a hacer acompañados de la mano de un equipo, porque no se pide en los padres ser terapeutas, pero sí conocer estas variables del neurodesarrollo, sobre todo porque estas terapias tienen que permear en los padres, que van a ser los cuidadores y los garantes del desarrollo de su hijo durante toda la vida. Entonces van a ir generando espacios de aprendizaje con los distintos terapeutas para lograr estos cambios a nivel familiar. Respecto a la comorbilidad con otros trastornos, Ujú. cuando conviven con otros trastornos, eh, hay un tema que es el exceso de información. Ahí tú ves en las redes sociales, hay como demasiada información. Entonces, cuando ese trastorno vienen y te dicen, no, es que yo tengo esto con morbilidad, con no sé qué, eh, ¿cómo acompañar ese proceso de alguien que está como que sobreinformado? Ujú. Porque he escuchado muchas mamás con esos autodiagnósticos, no, porque Claro. es que yo, esto lo heredó de mí y esto debe ser que tiene comorbilidad con TOC. Y yo me quedo, pero ¿y tú fuiste a un experto? Te dijeron que eso es así. No, 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 pero yo estoy segura porque yo Sí. sigo a fulanito y a menganito. ¿Cómo influir, cómo acompañar ese? Esa información que de repente puede Ujú. correr por TikTok, por Instagram, por cualquier red social, hay que manejarla con mucha precaución, porque todos tenemos señales de alarma de algo, pero eso no quiere decir que tengamos un diagnóstico. Si de repente estás muy ansioso, tienes algunos extremos de estrés laboral, puedes mostrar síntomas de inatención. Entonces no necesariamente eso te pone en un diagnóstico de déficit de atención. Cuando no vamos a un especialista que nos eduque, que nos guíe, entonces podemos hacer estas señales y terminamos peor. Pues terminamos angustiados, preocupados y con la creencia que tenemos un diagnóstico. Esos niños que tienen 30, 40 diagnósticos, que tienen 5 o 6 diagnósticos, no son diagnósticos bien hechos porque se busca en la actualidad diagnosticar de una manera que incluya de forma que de una descripción más general del funcionamiento. Entonces, en lugar de describir parcialmente algunos de los elementos que tenemos. A veces se cumplen con criterios, por ejemplo, puede haber déficit de atención con autismo o es muy frecuente, por ejemplo, en el déficit de atención tener trastorno por sueño, tener consumo de sustancias, tener dificultades para regular las emociones, trastornos de ansiedad, pero todo eso hay que evaluarlo. Hay clínicamente unos procesos que se siguen para diagnosticar estos elementos. Entonces, el tema es que si estás teniendo un sufrimiento y un malestar, no te quedes con consultar a tu teléfono, consulta con un profesional que te pueda apoyar, porque al final no es únicamente con el diagnóstico, es poder tener un tratamiento. Y ese tratamiento involucra el reconocimiento de todas esas dificultades y una línea de acción que permita rehabilitar y cambiar el funcionamiento cotidiano. Jason, ¿cuáles son los mitos más absurdos que a ti te ha tocado, bueno, desmontar Ujú. con un paciente? Bueno, de repente algunos de los mitos que no sé si son absurdos, pero de los mitos más frecuentes es que, por ejemplo, en el autismo son muy inteligentes. ¿Ok? Mm. Y la verdad que tiene que ver con que tienen mucha memoria. Entonces a veces los niños tienen 5 años y se saben todo el sistema solar, y es que mi hijo es muy inteligente. Y realmente puede representar que tienen un trastorno del espectro autista. A veces esa hipernesia o esa capacidad amplia de la memoria también puede representar o estar asociada a altas capacidades. Pero esos son elementos que hay que también evaluar porque con las altas capacidades vamos a tener una mejor capacidad de adaptación
Y en el autismo vamos a tener una dificultad para adaptarme, entonces me sé los planetas, pero de repente no puedo expresar una idea o no puedo interactuar con otra persona. Esa discrepancia en el desarrollo de repente también es un mito. Otro mito es que las personas con autismo, por ejemplo, no son empáticas y no tienen interés en socializar. La verdad que las personas con esta condición pueden tener amplios intereses en hacer amigos, en acercarse a las personas, pero tienen una interacción social que a veces es torpe, que a veces es rara y bueno, que va llevada a sus intereses, ¿sí? Otro de los mitos que también me toca trabajar mucho es que los medicamentos o la farmacoterapia afecta al niño y le causa muchos problemas y que los hace adictos o cambia su personalidad. A veces estos niños necesitan de tratamiento psiquiátrico y de tratamientos que sean específicos para poder apoyar a esa sintomatología que llegan los niños incluso llorando, no me puedo controlar, no puedo, ¿cómo hago? Entonces, cuando un niño está sufriendo, está teniendo grandes problemas para manejar su conducta, es indicado que inicien un plan de farmacoterapia, que ha demostrado en muchos esquemas y con muchos estudios que no genera un gran impacto en el neurodesarrollo cuando están bien indicados. Porque el problema no es el tratamiento, el problema es la indicación psiquiátrica, que estén bien supervisados y que trabajen de la mano de un experto. ¿Cuál es la verdad más contundente para ti respecto a todo este tema de las neurodivergencias? Ujú. Que ya 1 de cada 36 niños tiene autismo, por lo menos, y creo que ya se está quedando corto. Así que este tema de diferenciar en una población especial y otra, o sea, como neurodivergentes y neurotípicos, cada vez se va desapareciendo más. Entonces, si esa brecha sigue disminuyendo y siguen creciendo los casos, entonces nos estamos convirtiendo en una población diversa. Y esa diversidad incluye reconocer todas estas adaptaciones. Y creo que una de las verdades que me he encontrado que es más contundente es que mientras menor sea, o sea, mientras más rápido sea el diagnóstico y a menor edad sea la intervención, las brechas tienden a cortarse. Entonces es algo que realmente no hay que esperar. No hay que esperar que el niño hable, no hay que esperar que el niño es que todavía tiene 1 año y es muy chiquito. Hay que pedir ayuda y hay que pedir orientación, porque a mayor ansiedad de los padres, mayores son las dificultades en la infancia. ¿Qué se nos escapa? Bueno, se nos escapan muchas cosas, pero de lo que se nos escapa, ¿qué te gustaría agregar? Yo creo que es muy importante que podamos acudir a apoyo en el momento en el que tengamos esta dificultad para poder, bueno, manejar esta infancia o tener estas dificultades incluso ya en la adultez, en la que vivimos en una sociedad en la que ahora imperan muchos problemas de salud mental. Sí, esa es la epidemia que realmente tenemos. Epidemia de problemas de la salud mental que posterior al COVID, posterior a los cambios mundiales que estamos teniendo, generan una mayor dificultad para tolerar y manejar la resiliencia que siempre habíamos tenido, la capacidad para adaptarnos. Entonces, no esperar para pedir ayuda, acudir a profesionales que también estén preparados, que tú les preguntes cuál es tu acreditación para poder hacer este entrenamiento, para poder hacer este diagnóstico y poder trabajar en grupo y en red. ¿Ok? Porque desde la práctica comunitaria, desde el apoyo social, es que podemos empezar a manejar estos elementos que muchas veces están asociados a, bueno, instituciones y que tenemos que nosotros mismos ir construyendo estos espacios para poder aligerar lo que representa a nivel familiar, a nivel personal y poder hacer prácticas sociales que disminuyan esa brecha para el otro y para nosotros mismos. Redes de apoyo. Así es. Gracias, Jason. Gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos, tu experiencia y esperamos que vuelvas a este mundo que también es tuyo. Gracias, María Alejandra. Nos vemos en una próxima edición.